Y bueno, venimos a celebrar un año más el Botillo, una fiesta que, como buen berciano que es nuestro querido amigo Pablo Osorio, pues ha traído de su tierra y nos la ha implantado cariñosamente en nuestra comarca, como es el Botillo, y como todos los años pues trae a un personaje muy típico o muy querido en León para dar el premio de berciano del año. Este año ha sido Leo Harlen, así que vamos a disfrutar de su humor, de su personalidad y del cariño que él tiene al Bierzo y a los vinos de Pablo. Y encantado, he reservado un día de la agenda para venir a este sitio tan especial, tan emblemático, y estoy disfrutando una barbaridad y espero estar de pie un rato y seguir a gatas hasta el tren, que para allí enfrente, en Utiel Requena, una maravilla, me ha cambiado la vida. ¡Salud! Hoy venía aquí a Hispanos Suizas, a los cuales siempre agradezco esta invitación para enseñárselo a los amigos, pero solamente eso de momento. Y nada, pues es mi nuevo proyecto personal. Tú ya sabes que mi vida pues siempre ha estado pareja a la radio y bueno, pues voy a seguir fabricando radio, nunca mejor dicho, y pues este es mi nuevo proyecto para llevar la radio donde haga falta. Hoy en día las tecnologías no lo permiten todo y donde tengamos wifi podemos tener emisión en directo. Ella fabrica ya la luz inclusive y bueno, y vamos a poder hacer radio donde queramos. Bueno, esto de Paco es increíble, pero tiene una pega, no tiene karaoke. El amor de mi vida ha sido tú. Hoy no iba a venir porque estaba muy fastidiado, pero como me ha dicho que venía mi amigo Paco Alonso, digo, pues yo no me pierdo la oportunidad de darle otra vez donde más le duele. Así que lo que hay, Paco, a muerte. Charo, maja. Charo, un beso. Escúchame, Charo, de verdad. La Charo, muy rico todo. La Charo en esto no vale ni para tomar por saco. ¡Viva la Charo de Monferrado! Mamá, dice que te has hecho corto a la tarta, que tenías que haber hecho un poquito más grande. Estas dosis pequeñas a mí no me van. Pero le ha llegado al corazón, ¿eh? Y la verdad que sé que para vosotros es un rollo tener que venir a este tipo de cosas, porque es un coñazo venir aquí, hincharte a vino, comer botillo, tirar el puto móvil, y estáis deseando contar los chistes, luego la paella por la noche, ¿no? Y la verdad es que hemos comido muy bien, he bebido muy bien, y lo otro pues ya pagando.